Patricio, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Frente al Coronavirus. Soy María Isabel León y nosotros en Conexión Adulto Mayor somos un emprendimiento social dedicado a la consultoría en temas de vejez y envejecimiento. Hoy tú nos traes un tema muy nuevo en nuestro ambiente y estoy segura de mucha utilidad para quienes tienen personas con demencia en sus casas o trabajan con esta población. Así que le damos la bienvenida a Patricio Saldívar, él es fundador de Gerosum, es fonoaudiólogo, nos va a contar sobre esta especialidad y tiene experiencia en este campo gerontológico. Adelante, Patricio. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias a Aide también por la invitación a estar compartiendo con ustedes el día de hoy con Conexión Adulto Mayor. Mi nombre es Patricio Saldívar, como me presentaron, soy fonoaudiólogo en Chile, así llamamos en la disciplina dedicada al trabajo con la comunicación humana y la deglución. En otros países, terapeuta de habla, en otros países, logopeda, terapeuta del lenguaje, pero todos ciertos ramas en el mismo trabajo. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la oportunidad de compartir en este espacio, ¿cierto?, que tiene una referencia importante en Perú y también en Latinoamérica. También estuvimos conversando con Aide en alguna oportunidad acerca del gran trabajo que ustedes realizan. Creo que es importante conversar acerca de las demencias. Estamos enfrentando desafíos importantes a Latinoamérica. Por ende, es importante que nos reunamos a conversar, a reflexionar, y espero que esta presentación también sea un aporte para aquellas personas que tengan interés por conocer sobre las demencias y sobre todo para aquellos que tengan personas familiares, ¿cierto?, en sus entornos que estén padeciendo, ¿cierto?, de este síndrome, de esta condición de salud. Adelante con tu Voy a, presentación. voy a partir. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con algunas reflexiones para poder introducir, ¿cierto?, a lo importante que es hablar del tema de demencia, enfocado principalmente en lo que significa la educación hoy en general con respecto a lo que es la demencia, ¿cierto? Y también dirigido, por supuesto, a los profesionales de la salud, que cada vez nos vamos a enfrentar más al trabajo con personas mayores y también a la presencia de demencia, ¿cierto? Son así las estimaciones que hemos visto que viven otros países y nosotros también, como región, como Latinoamérica, lo vamos a vivir, por lo cual son desafíos preocupantes, ya que nos encontramos en un momento crítico, donde vemos que son enfermedades que son largas y que requieren de bastante apoyo, donde vemos que son enfermedades que tienen una carga importante, ¿cierto?, para los sistemas de salud, para los gobiernos, para las personas, para las familias, para los entornos, y no solo una carga económica, sino que también una carga emocional. Por lo cual es sumamente importante, creo, que tengamos espacios para reflexionar sobre las demencias. El envejecimiento de la población, ¿cierto?, y el consecuente aumento de las demencias son un problema que merece atención inmediata. Por eso creo que tener este tipo de oportunidades favorece a la reflexión, al aporte, al conocimiento, pero también a tomar conciencia sobre qué ocurre, ¿cierto?, con esta condición de salud. Como dije anteriormente, la demencia representa una carga importante para los sistemas de salud desde el punto de vista económico, sobre todo cuando no tienen un abordaje temprano para que las personas puedan mantener una adecuada calidad de vida. Y esa carga económica importante se presenta sobre todo en etapas más avanzadas, donde muchos de ellos cursan con dismovilidad, con incluso algún tipo de lesión como las son llamadas las escaras o úlceras por presión, que significan una recarga importante para el sistema en cuanto a lo que es gastos de curaciones, de recursos como por ejemplo contar con camas adecuadas, colchones antiescaras, etc. Si tuviésemos un abordaje preventivo desde todos los puntos de vista, pudiésemos llegar a un mejor apoyo y a una mejor calidad de vida de las personas. Pero lamentablemente, hoy nos enfrentamos muchas veces a personas que no logran tener apoyo profesional de ningún tipo y las familias tienen que, de cierta forma, arreglárselas como saben entre lo que pueden para poder abordar muchos aspectos de la demencia. Hoy yo voy a enfocarlo principalmente en mi área, que es la comunicación y la deglución. La demencia, como dije, no solo representa una carga para el sistema de salud, sino que también para las familias. Y aquí hay un punto importante en Latinoamérica,
dado que la mayoría de los sistemas de salud, especialmente el nuestro en Chile, tiene una carga importante en el bolsillo de las personas, una carga económica en las mismas familias, donde hoy día son las familias las que asumen de forma particular la atención de distintos profesionales de la salud y también todo lo que significa el gasto del cuidar, donde vemos además que la mayoría de quienes ejercen esta labor de cuidado son mujeres que además ven expuesta su propia salud a lo que significa el cuidar. Y todo una dinámica que se desarrolla en los entornos de las personas que padecen demencia. Por eso creo que es importante esta reflexión, sobre todo cuando estamos viviendo momentos que implican reflexiones sobre nuestros sistemas de salud, donde hemos vivido, ¿cierto?, en un sistema de salud más enfocado, por lo menos en Chile, a un modelo más biologicista, mucho más curativo, mucho más enfocado, ¿cierto?, en lo paliativo y no en lo preventivo y en la promoción de la salud. Por eso creo que es fundamental, ¿cierto?, esta discusión, como también la preparación de los mismos sistemas de salud con la dotación de profesionales que estén preparados para enfrentarse, ¿cierto?, a este tipo de enfermedades, que ya tenemos la experiencia donde en otros países, ¿cierto?, eh, países con mayores recursos económicos que invierten mucho más en los sistemas de salud de apoyo, ¿cierto?, de personas con demencia, tienen resultados más exitosos. Pero aún así sigue siendo una preocupación mundial. Creo que es urgente invertir en políticas y planes integrales sobre el abordaje de la demencia desde todas las dimensiones, de lo que es la promoción, la prevención y también el diagnóstico oportuno, temprano, y por supuesto todo lo que implica la rehabilitación o la mantención, ¿cierto? Y el apoyo que deben tener las familias. Por eso creo que es fundamental que también desde distintas disciplinas se visibilice el trabajo que se desarrolla para que también se incluya la participación de distintos profesionales en equipo para un abordaje integral pensado, por supuesto, en la calidad de vida de las personas. Quise partir también con esta reflexión, porque también estamos viviendo un momento importante con respecto a cómo nosotros vemos, ¿cierto?, la vejez, las vejeces y cómo vemos el envejecimiento. Y creo que si seguimos con conductas estereotipadas con respecto a lo que es la vejez, hay una carga importante, ¿cierto?, sobre el impacto que tiene en la salud de las mismas personas y en la salud de nosotros mismos. La edad no es sinónimo de enfermedad. Aquí este cómic, ¿cierto?, refleja que el médico explica que el dolor de una pierna se debe por su edad avanzada y la persona responde que no, porque la otra tiene la misma edad y no me duele. ¿Cierto? La edad no es sinónimo de enfermedad y eso es algo importante que visibilizar. Si aún se sigue diagnosticando, porque aún se sigue diagnosticando demencia senil, estamos en un problema tremendo, porque la demencia senil sabemos que no existe y que se atribuya a edad significa que se omita que hay una fisiopatología cerebral que se produce y que requiere atención, un medicamento adecuado, un abordaje adecuado. Y muchas veces a las personas se les deja y se les atribuye solamente porque es la edad y se omite y se subdiagnostica incluso, ¿cierto? Entonces creo que es importante visibilizar estos aspectos porque hoy no podemos seguir sosteniendo sistemas estereotipados hacia las personas y además también esto implica que nuestros sistemas de salud tengan un reconocimiento en la atención integral, en el abordaje adecuado y humanizado hacia las personas, a todas las personas, ¿cierto? La definición de demencia desde el punto de vista, ¿cierto?, clínico habla de que se define como un síndrome clínico que es causado por una disfunción cerebral reversible o irreversible, que se caracteriza principalmente por un deterioro de funciones neurocognitivas, frecuentemente asociado a trastornos psicológicos y de la conducta y en ocasiones a trastornos motores que conlleva un trastorno de la funcionalidad o dificulta para realizar actividades de la vida diaria. Y en el punto de la funcionalidad es súper importante tener en cuenta aspectos con la comunicación. La comunicación es esencial, ¿cierto?, para mantener la funcionalidad. Sabemos que la demencia va en aumento y se requiere un abordaje integral que implique en políticas de promoción de estilos de vida saludable y la prevención en todos sus niveles. Creo que es fundamental tener en cuenta que si también nosotros entregamos espacios para estilos de vida saludable, políticas de estilo de vida saludable, sabemos también, ¿cierto?, que se puede enfrentar de mejor forma una condición como, por ejemplo, una demencia. Sabemos también que esto puede retardar los efectos que podrían tener un deterioro desde el punto de vista cognitivo y también desde el punto de vista físico y la relación que existe entre estos dos, entre la misma alimentación.
Por lo cual, creo que las políticas tienen que ir más allá de abordar, ¿cierto?, cuando ya se esté instalada la condición, sino también tienen que ir apuntando a estilos de vida saludables. ¿Y por qué? Más adelante voy a mencionarles conceptos de reserva cerebral, de reserva cognitiva. Es decir, si se aplicaran programas de entrenamiento cognitivo, comunicativo temprano, pudiésemos también, ¿cierto?, retardar los efectos o enfrentar de mejor forma la demencia. Por eso es importante el abordaje integral, ya que el aumento de los casos de demencia nos llevan a una reflexión profunda sobre la necesidad de establecer mecanismos de abordaje durante todo el ciclo vital. Y eso es sumamente importante porque también favorece el estilo de vida saludable, proteger la infancia, la alimentación, el desarrollo adecuado durante el trabajo, la protección al trabajo y sobre todo ya pensado en especial en quienes padecen algún tipo de demencia. ¿Por qué? Porque existen relaciones importantes incluso, por ejemplo, entre la audición y la demencia. Hay una relación muy importante entre la pérdida auditiva y la demencia, donde todavía, ¿cierto?, no está descubierto cuál es la causa, cuál es una o cuál es otra primero. Pero si hay una relación importante, es importante que también se tomen políticas, por ejemplo, de protección y de salud auditiva en trabajadores, en personas que se exponen constantemente a ruido, que ocurre, ¿cierto?, con la utilización constante de este mismo tipo, ¿cierto?, de dispositivos. Son temas a reflexionar. Si sabemos que ya existe una relación, ¿qué pasa cuando se detecta? Porque es importante la detección temprana de alguna pérdida auditiva y también la implementación de algún tipo de apoyo de ayuda con un audífono, un implante, pero no solo eso, sino que también un abordaje en cómo usarlo, en cómo comunicarse, etcétera. Entonces, por eso creo que es importante que el abordaje en cuanto a la presentación de enfermedades neurodegenerativas como son la demencia sea desde una perspectiva lo más integral posible, donde miremos la promoción, la prevención y, por supuesto, lo que significa el diagnóstico y la correcta intervención. Es muy necesaria la preparación del personal sociosanitario. Y ahí, en esta preparación, creo que es fundamental este tipo de espacios donde podemos compartir, ¿cierto?, experiencias sobre el trabajo de alguna área o de otras áreas, porque acá es un trabajo en equipo. Pero es importante la preparación del personal y que se eduque con respecto a lo que primero es el proceso de envejecimiento, con derribar todos aquellos estereotipos negativos que hay sobre la vejez que también están en el personal de salud, donde muchas veces, como vimos en ese cómic anterior, se atribuye a la edad y se puede omitir, ¿cierto?, un diagnóstico oportuno. Es importante la preparación del personal sanitario porque la mayoría, y muchos creen que gran parte de las personas mayores están en situación de dependencia y no es así. Como también muchos creen que la demencia es parte, ¿cierto?, de un proceso normal de envejecimiento y no es así. Entonces creo que es importante, ¿cierto?, la preparación del personal sociosanitario. Como en Latinoamérica nos enfrentamos, ¿cierto?, muy rápido a este proceso de envejecimiento y por ende también muy rápido a este proceso de la presencia de demencia y el aumento de estas, también faltan espacios de preparación. Es importante que las mismas universidades mantengan formación adecuada, ¿cierto? Que la actualización permanente de los profesionales de la salud esté acorde a las necesidades de la población y en este caso, ¿cierto?, al correcto abordaje desde el mismo trato al usuario. Muchas personas, ¿cierto?, relatan que hay un trato, una infantilización o un trato asistencialista donde debiésemos, ¿cierto?, mirar a modelos de mayor participación y reconocimiento de derechos, por lo cual es sumamente importante la preparación en conocer todos los aspectos y acá las políticas también tienen que apuntar a la formación permanente de los profesionales y a que las universidades formen, ¿cierto?, cada vez más profesionales. Pero que esto también guarde relación con la implementación de políticas que implique la contratación de estos mismos profesionales en centros de salud, sobre todo en centros de atención primaria de salud, para tener una cercanía con la comunidad. En Chile nosotros, si bien hay una gran cantidad de profesionales fonoaudiólogos formados, todavía hay una necesidad importante de contratación y de generación de cargos en centros de atención primaria en salud. Hay una demanda que es más fonoaudiólogos en salud debido a que no hay presencia y muchas veces, por ejemplo, no se está abordando aspectos importantes que guardan con la demencia en aquellas personas que lo están padeciendo en distintas etapas, sobre todo en aquellos que están en etapas más avanzadas y que requieren de mayor apoyo,
en áreas como, por ejemplo, la deglución, el tragar. Sobre eso vamos a conversar un poco más adelante, ya que es parte del trabajo que se realiza desde la fonoaudiología. El abordaje debe ser desde varias disciplinas sociosanitarias, porque acá no solo el abordaje, ¿cierto?, va a ser desde una disciplina solo y el trabajo debe ser en equipo. Ojalá que aquellas personas que estén cursando con demencia reciban visitas de apoyo clínico domiciliario, donde tengan la participación de un equipo compuesto, ¿cierto?, por médico, enfermera, fonoaudiólogo, kinesiólogo o terapeuta físico, terapeuta ocupacional, nutricionista, técnicos en enfermería y así un sinfín de profesionales del área de la salud, así como también de otras áreas, porque hay que realizar muchos, a veces adaptaciones incluso desde el punto de vista de la arquitectura. Han desarrollado también diseños de muebles, diseños de espacios acordes, ¿cierto? Para que las personas puedan vivir mejor, centrados, ¿cierto?, en la persona. Por eso creo que el abordaje debe ser desde diversas disciplinas, tenemos que trabajar y conversar, trabajar en equipo. Ahora voy a pasar ya más de lleno, ¿cierto?, a lo que es el rol de la fonoaudiología. Quise introducir un poquito, ¿cierto?, estas reflexiones importantes porque creo que hay que dar un contexto también en cuanto a lo que vivimos en Latinoamérica. Nosotros en Chile estamos viviendo también un proceso importante de reconocimiento y creemos que hay que aumentar el reconocimiento hacia la vejez, pero también visibilizar este tipo de condiciones que muchas veces están en casa, muchas veces no sabemos, ¿cierto? No se ven, muchas veces, ¿cierto? Están subdiagnosticados, producto de distintos factores, desde el mismo desconocimiento de los profesionales de la salud, desde el mismo desconocimiento de las familias sobre la presentación de las demencias. Hay muchos mitos y desconocimiento en torno a lo que es la demencia, por lo cual creo necesario educar y comunicar con respecto a esto. Y dentro de estos mitos encontramos, por ejemplo, de que em, las personas creen que no hay abordaje, o los mismos profesionales, ya es como, lo que espera acá, ¿cierto? Es en un tiempo, es el deterioro exponencial de varias funciones, pero eso se puede ir retardando o de cierta forma se puede ir atajando con un abordaje integral. Y eso significa una mejor calidad de vida de la persona y la persona puede enfrentar de mejor forma, ¿cierto? Esta situación. La familia lo puede enfrentar de mejor forma también, porque el apoyo muchas veces se entrega a la familia. Quien alimenta día a día, quien cuida día a día, muchas veces es la familia. Y requieren de preparación y educación, ya que hay muchas veces desconocimiento y la educación va a llevar a mejorar la calidad de vida, tanto de la persona que padece la demencia como también de quien cuida. Porque enseñando adecuadas técnicas, ¿ciertos? También vamos a poder mejorar la condición. La fonoaudiología es definida a grandes rasgos como una disciplina encargada de promover, de prevenir, de diagnosticar y de tratar dificultades en la comunicación y en la deglución. Y vemos que las demencias, como van cursando con trastornos neurocognitivos, es un trastorno neurocognitivo, ¿cierto? Va afectando a la comunicación. Muchas veces las personas desde el punto de vista de la comunicación cada vez se van retrayendo más, cada vez van comunicándose menos, cada vez van interactuando menos, cada vez van utilizando más dificultades para utilizar las palabras y eso genera un impacto importante. Si tuviese un abordaje temprano y adecuado, se puede mantener esta función y se puede mantener la comunicación con el entorno y también, ¿cierto?, se pueden ir estimulando estas funciones desde el punto de vista de la mantención. Y también la fonoaudiología trabaja en un área muy importante y es en la que yo más trabajo, que es el área de la deglución, el acto de tragar. ¿Por qué es importante? Todos los días estamos tragando y muchas veces cuando se ven afectadas estas funciones de la deglución producto del propio envejecimiento o de otras alteraciones como las demencias, ya que en etapas medias y avanzadas se acentúan las dificultades para tragar e incluso se van modificando con el tiempo, con las consistencias, ¿cierto? Ya las personas no comen, lo mismo se va usando muchas veces papilla, hasta que algunos incluso mueren por neumonías aspirativas causadas por este trastorno de la deglución. Es decir, el alimento en vez de seguir el camino correcto hacia la vía digestiva, va a la vía respiratoria y puede provocar una infección a nivel del pulmón. Por eso es sumamente importante conversar y hablar acerca de estos temas porque
Entre más información disponemos sobre los efectos que produce la demencia desde la comunicación y la devolución, podemos tener más herramientas para un abordaje, una correcta derivación y también que las familias, ¿cierto?, conozcan y sepan que son dificultades que se van a ir enfrentando. Podríamos definir distintas áreas dentro de la fonoaudiología también a grandes rasgos. La voz, este sonido importante, ¿cierto?, para la comunicación. El habla, que implica más que la voz también, la pronunciación, la articulación. La audición, como mencioné también adelante, y sobre todo en esta relación importante que había con la demencia y con el impacto que tiene desde el punto de vista cognitivo. El lenguaje, desde el acceso a las palabras, desde la estructuración de las oraciones, la comprensión, la expresión, la cognición y cómo estas funciones cognitivas también se relacionan con el mismo lenguaje, y también de el trabajo en la deglución. Estas áreas son abordadas por la fonoaudiología, y las que se ven principalmente afectadas en la demencia, sobre todo en etapas iniciales, que incluso en algunas presentan manifestaciones lingüísticas primero, dificultades en el uso del lenguaje, en las que son de la variante lingüística. También podemos ir detectando en base a estas dificultades quizás tempranamente la presentación de algún tipo de demencia. Y también desde el punto de vista de la cognición, como sabemos, ¿cierto?, que es una enfermedad que afecta directamente a las funciones cognitivas, por ende también afecta a las comunicativas. Yo mencioné anteriormente el tema de la audición. Me parece sumamente importante que se visibilice la detección temprana de la pérdida auditiva, ya que esta causa un impacto profundo sobre las funciones comunicativas, las funciones cognitivas y también, por supuesto, sobre las funciones sociales y, y psicológicas. Entonces creo que es sumamente importante que se adopten programas de detección temprana de la audición con controles anuales en las personas de más de 60 años y sobre todo en aquellos que estuvieron expuestos a ruido, que se generen políticas de protección auditiva, pero que también se implemente el uso de este tipo de apoyos como los audífonos que en nuestro país se entregan a través de programas de salud pública, pero que también se entreguen las herramientas para el uso, porque es importante sobre todo la alfabetización con esta tecnología, que es el uso de un audífono, pero también el entrenamiento de otros aspectos comunicativos, como son la voz, la lectura labial, etcétera. Si ya sabemos que hay una relación directa entre hipoacusia, dificultades de la audición eh, y la demencia, es importante implementar planes de detección temprana y de abordaje adecuado. Ya, si ya sabemos que existe esto. Lo mismo en relación a lo que es el lenguaje y la cognición. Es sumamente importante que anualmente se generen evaluaciones en las personas de aspectos que tengan que ver con la cognición y con el lenguaje, porque así se podría incluso detectar de forma temprana alguna dificultad. Y por supuesto, es lo que implica la deglución. Vamos a ir conversando de aquello. Es necesario también promover estilos de vida saludable en torno a lo que es la cognición. Ya si vamos a hablar eh, de la importancia del abordaje durante todo el ciclo vital, es importante también que se considere la cognición como parte de la salud. Y eso, si nosotros tenemos evidencia hoy de que si a temprana edad se realizan adecuados entrenamientos cognitivos, se mantiene durante toda la vida en distintos aspectos, no solo digo entrenarlos, sino que también el favorecer la lectura, ¿cierto? El ocio y la recreación, que guardan mucha relación con la reserva cognitiva. Creo que es importante para sí, si sabemos que estamos viviendo más años, vivamos esos años con calidad de vida. ¿Ya? Y así como promovemos la práctica de ejercicio físico, que es muy importante, así como promovemos también la práctica de estilos de vida saludable en cuanto a la alimentación saludable, el consumo de agua, también creo que tenemos que promover estilos de vida saludable en torno a la cognición. Y sabemos que vamos a tener mayor tendencia o probabilidad quizás de tener la presentación de casos de demencias. Si favorecemos estilos de vida saludables, vamos a poder retardar los efectos o vamos a poder enfrentarlo mejor. Y esto durante todo el ciclo vital. Ya no hablo solamente de que sean etapas tempranas, sino que también, por supuesto, y con mayor razón, que existan espacios donde las personas tengan información sobre cómo mejorar estilos de vida saludables.
Y es ahí donde está este concepto que es sumamente importante si hablamos de promoción de la salud y de prevención también de estas alteraciones neurocognitivas. La reserva cognitiva es como un capital mental, ¿cierto? Una reserva. Cuanto mayor sea, más ayudará a compensar los efectos de la eficiencia de nuestras capacidades cognitivas. Por ende, debemos favorecer esta reserva cognitiva con entrenamientos específicos desde el punto de vista cognitivo, con la misma lectura, el ocio y la recreación, el desarrollo del pensamiento crítico y por supuesto en todo lo que sabemos que favorece a la salud cerebral, que implica mantener un estado cardiovascular adecuado, ¿cierto? Un control de lo que son las enfermedades crónicas y por supuesto estilos de vida saludables en cuanto a la alimentación y a la actividad física. Cuando anteriormente, ¿cierto?, estaba introduciendo, decía que había muchos mitos. Y uno de esos mitos, ¿cierto?, es que la demencia no es tratable, ¿cierto? La demencia sí es tratable, si bien sabemos que no hay una solución hoy día, ¿cierto? Pero es tratable desde el punto de vista del abordaje para que la persona viva con mayor calidad de vida. Y eso es parte de lo que significa el trabajo en equipo, ¿cierto? El abordaje en equipo que significa que de distintas profesiones y de distintas miradas se abordan las dificultades que presentan las personas con demencia. Y en el caso nuestro, como es la fonoaudiología, es lo que implica el trabajo en la comunicación y lo que implica el trabajo en la deglución. Pero para eso, ¿cierto? Tiene que haber un trabajo en equipo con el profesional físico o kinesiólogo, que también va a estar trabajando aspectos que tienen que ver con la postura, respiración, control motor, y muchas veces un trabajo que se requiere trabajar de los dos profesionales al mismo tiempo. Por lo cual es sumamente importante, creo, que comiencen a generarse más recursos y también políticas que impliquen programas de rehabilitación, programas de apoyo clínico en domicilio, por ejemplo. Hoy día estamos viendo que hay una crisis importante, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la, que las personas vivan en residencia, ¿cierto? El mismo coronavirus, el COVID, ¿cierto?, nos ha demostrado, ¿cierto?, que son espacios donde además es muy importante mantener un trabajo de equipos, ¿cierto?, profesionales de la salud, y sabemos que no es así en muchos lugares, que no tienen la dotación necesaria para abordar las necesidades de las personas mayores que están en algún tipo de residencia. Por ende, es necesario favorecer el apoyo en domicilio. Favorecer también, por supuesto, el derecho que la persona tiene de vivir en su domicilio, en su barrio, en su lugar, pero que reciba los apoyos necesarios de los sistemas de salud y, en este caso, los tratamientos, desde el diagnóstico temprano, la entrega, por supuesto, del apoyo de medicamentos que se requieren, pero por supuesto del apoyo no farmacológico, porque es ahí donde es donde la calidad de vida, ¿cierto?, cobra vital importancia. Porque ¿quién educa de cómo alimentar, cómo tragar? ¿Quién educa de cómo comunicarse con una persona con demencia? Sabemos que se produce un quiebre ahí en la comunicación y si la persona desconoce de que por qué se produce, se puede generar un conflicto emocional muy importante ahí. Entonces, si nosotros también asumimos que este tipo de condiciones son tratables, y esto se reconoce en las distintas instancias de salud de los países, también es importante, ¿cierto?, favorecer la formación de los profesionales, que exista experiencia en el abordaje, que existan modelos integrales, porque lamentablemente a medida que más avanza la demencia, más costos tiene para los mismos sistemas de salud. Entonces es más económico, por supuesto, un abordaje temprano, preventivo, de promoción de la salud, y en aquellos que ya lo padecen, integral, para que no aumenten las complicaciones. En particular, yo aquí me atrevo a comentar que en Chile han aumentado bastante los servicios de apoyo clínico y hospitalización domiciliaria. Yo trabajo en un programa de apoyo clínico domiciliario que se generó a raíz de la pandemia para poder, ¿cierto?, llevar tratamientos integrales, apoyos clínicos y domiciliarios a personas en situación de dismovilidad. Y es triste, es la verdad, o sea, es grato llegar, por supuesto, en equipo a poder apoyar, pero es triste llegar tarde, ¿ya? Porque sabemos que si las personas hubiesen tenido un abordaje temprano, muchas cosas se previenen. Y también se ve, ¿cierto?, que el gasto que tiene y lo que significa para el sistema de salud en cuanto a lo que es insumos, profesionales y tiempo, es alto. Entonces también se tiene que demostrar desde este punto de vista que cualquier abordaje temprano, preventivo, va a ser mucho más económico.
En cuanto a la detección temprana, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? También visibilizarlo. ¿Ya? Yo creo que si se implementan planes de detección desde el punto de vista cognitivo, incluso de aplicación de pruebas lingüísticas todos los años, ¿cierto? En personas de mayores de 60 años, por ejemplo, podríamos también diagnosticar a tiempo. Y es un tema que nos ayudaría a un abordaje integral, ¿cierto? Nos ayudaría a que la persona pueda ir retardando los efectos, que pueda enfrentarse mejor forma. Ya hoy día nos enfrentamos a un subdiagnóstico importante. Ya la presencia de barreras para el diagnóstico es fuerte, porque falta conocimiento. Las familias no tienen conocimiento, lo omiten muchas veces. Hay temores con asumir, ¿cierto? Es un diagnóstico que es potente, que tiene una carga social importante, ¿cierto? Entonces, creo que es importante visibilizarlo. El mismo desconocimiento de los propios profesionales de salud sobre los abordajes, sobre, por ejemplo, cómo abordar un trastorno de la deglución o cómo detectar un trastorno de la deglución y derivar tempranamente a un profesional del área. Creo que es fundamental. Por eso es importante visibilizar la detección temprana, que los registros en los sistemas estadísticos de salud también registren las dificultades que realmente por las que las personas cursan, porque nos encontramos muchas veces con la falta de apoyo diagnóstico de imágenes o de pruebas integrales, ¿cierto? Que permitan diagnosticar adecuadamente y quedan con diagnóstico de demencias o no especificadas o demencias en estudios. Y creo que es importante, por supuesto, ¿cierto?, que se representen las estadísticas también de los países, porque si no se representa, tampoco se va a poder entregar recursos adecuados. En el caso del abordaje, ¿cierto? Si hablamos de que es la demencia es tratable, el entrenamiento cognitivo y comunicativo es esencial. Y es esencial que se aborde desde etapas tempranas, desde la detección, ¿ya? Porque así también vamos a favorecer la calidad de vida en cuanto a lo que es la comunicación. Nos comunicamos en cada momento, cómo la persona tiene que manifestar, ¿cierto?, lo que siente, lo que está viviendo, lo que está pasando, cómo se va, ¿cierto?, organizando también la vida con este nuevo diagnóstico, requiere de apoyo desde el punto de vista cognitivo y comunicativo. Y así como también, por supuesto, preservar los intereses de la persona. ¿Ya? Aquí es fundamental, no porque estamos cursando con una enfermedad que afecta funciones cognitivas, vamos a dejar de lado los intereses de la persona. ¿Ya? Entonces, aquí también los modelos de abordaje han evolucionado y tenemos que prepararnos en los abordajes actuales y recomendados, porque así también vamos a poder tener mayores herramientas para un enfoque centrado en las necesidades y en los modelos que nosotros vemos hoy como con enfoque de derecho, modelos centrados en la persona, donde no tenemos que dejar de lado, por supuesto, los intereses de la persona. Hoy el modelo centrado en la persona, ¿cierto?, es recomendado y debe ser aplicado, pero requiere también de una inversión importante en los sistemas de salud. Si vamos a hablar de un modelo centrado en la persona, ¿cierto?, tenemos que realizar un abordaje integral que requiere tiempo en una atención en salud. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, dispone un médico para poder realizar una entrevista exhaustiva a un cuidador, por ejemplo, para poder llegar a un diagnóstico o a un perfil, ¿cierto?, del diagnóstico? Eso requiere también de una reflexión sobre los sistemas de salud, requiere de una reflexión también sobre los abordajes, sobre los modelos, ¿cierto? Y cómo estos sistemas apuntan a la mayor participación de las personas en la salud, a la mayor entrega de información, a, a lo que se llama, ¿cierto?, de cierta forma, empoderar en cuanto a lo que significa los conocimientos en salud. Y en el caso específico de el trabajo, ¿cierto?, con demencia desde la fonoaudiología, también es importante considerar la biografía de la persona. El trabajo con instrumentos como, por ejemplo, fotografías, recuerdos, música y su entorno es fundamental. Por eso yo soy partidario de favorecer que las personas con demencia idealmente estén en sus casas y se mantengan en esos entornos, ya porque eso también los mantienen dentro de una seguridad importante y un reconocimiento, ¿cierto?, que le permite manejarse mejor en su entorno, en su espacio. Ya, entonces, desde ahí, rescatar las experiencias biográficas para el abordaje terapéutico de la demencia es fundamental.
Y la verdad es que es muy enriquecedor además tener la oportunidad, a mí en lo particular, de poder ir construyendo historias también, la misma historia de vida de las personas en torno a sus propios relatos. La relación que se puede generar ahí también con la familia y el abordaje, ¿cierto?, del rescate es fundamental. Tengo la experiencia en Gerosum de haber entrevistado a Jorge Avante, un profesor pedagogo español que escribió un libro con las memorias que le iba relatando su abuela. Día a día le iba contando cartas, iba enviando cartas. Y así la familia también se involucró en esto, porque como dice ahí, el entorno es fundamental. Es una enfermedad que afecta mucho más, por supuesto, a los entornos, a los familiares, em, en lo que significa, ¿cierto?, la pérdida de las funciones cognitivas. Pero si a tiempo se aborda también, es un tema sobre el cual se va trabajando y se va construyendo. Y la familia también se va preparando en este proceso y entrega los apoyos necesarios. Pero para eso se requiere de apoyo de profesionales preparados, porque hay un desconocimiento importante. Hasta los mismos profesionales desconocemos muchas veces porque no hemos tenido la experiencia tampoco, ¿ya? O aún todavía falta la formación específica, ¿cierto?, donde se entreguen las herramientas para este tipo de abordajes. Pero existen, hay muchos donde prepararse hoy día gracias a la tecnología, ¿cierto? Y acá considerar estos aspectos dentro de las intervenciones es fundamental. Ahora, no se tiene que limitar solamente al abordaje fonoaudiológico, ¿cierto? También en el abordaje de la terapia ocupacional está presente, de la psicología está presente, en las mismas preferencias desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo, es importante preservarlas en cuanto a los intereses de la persona, por ejemplo. Y también es fundamental, ¿cierto?, la adaptación del entorno y muchas veces las adaptaciones físicas, incluso en mi caso del trabajo con la deglución, la adaptación de los utensilios con los cuales se come, la adaptación, ¿cierto?, de las cucharas, muchas veces cuando hay trastornos en la deglución ya que afectan y que van afectando las funciones. Voy a especificar un poquito más adelante sobre eso. Y el apoyo de las redes también es fundamental en este caso. Son enfermedades que afectan a la familia y cuando afectan a la familia, las familias requieren apoyo. Y el trabajo también dentro de la familia tiene que ser en equipo. Es fundamental el acompañamiento y la formación también a la familia. ¿Cómo me comunico, cierto, con mi familiar? El mismo profesional, cómo me comunico, ¿cierto? Cuando hay una dificultad y cuando cambia de tema y cuando persevera con un tema, insiste con un tema y el tema no lo puedo llevar o está hablando de alguien que ya no está vivo, etcétera. Entonces, hay muchas dudas y muchas preguntas ahí de cómo me comunico, qué será mejor, insistir, repetir, eso es importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la persona que está sufriendo demencia traga y se ahoga, se atora, se trapica? Ya no le puedo dar porque no mastica, porque el deterioro de todas las funciones también afecta a la función de tragar y ya no mastica, no come, tengo que darle papilla. Y si pensamos en este enfoque centrado en la persona, en las preferencias alimentarias, ¿cierto? La deglución no tiene que ver solamente con nutrirse, con muchos otros aspectos. Entonces, es importante que también entreguemos herramientas de educación a las familias, de acompañamiento y de constantemente entregarles herramientas de cómo abordar estos aspectos. Yo lo he dirigido, por supuesto, a lo que es la comunicación y a lo que es la deglución. Es esencial el apoyo en la comunicación con la familia y con otros profesionales sanitarios también. Desde la fonoaudiología también tenemos la responsabilidad de educar a otros profesionales de cómo comunicarse también, ¿cierto?, con eh, personas que padecen demencia. Voy a revisar algunas breves recomendaciones en torno a qué es la comunicación, ¿cierto?, de cómo comunicarnos. Es importante siempre favorecer idealmente el contacto ocular y ojalá el contacto ocular a la altura de la persona, ¿cierto? Sobre todo al momento de la alimentación. Muchas personas necesitan asistencia en la alimentación, ¿cierto? Y tienen que llevar la cuchara, ¿cierto? Alguien le lleva la cuchara a la boca para poder comer. Es muy importante que al momento que se realice este acto, por ejemplo, tanto para comer y cuando nos estemos comunicando, que exista este contacto ocular. Se recomienda desde el punto de vista de de la comunicación el uso del nombre de la persona, llamar a la persona, ¿cierto?, por su nombre, ¿ya? Muchas veces incluso yo he visto profesionales de la salud
que nombran el tatita, el abuelito, ¿cierto? A la persona. No, la persona tiene un nombre y el uso del nombre, sobre todo en demencia, es importante porque es ese reconocimiento, el primer reconocimiento, ¿cierto? Y que debemos preservarlo, ¿ya? Es importante que las instrucciones que se entreguen sean instrucciones simples, ¿ya? Si vamos a pedirle algo, ya y quiero pedir dos cosas, solamente le digo, ya, pásame el vaso. Y si quiero pedir otra acción, luego la otra acción. Pero no puedo decir pásame el vaso y la toalla, o pásame el vaso y el cepillo de dientes y algo, porque también tengo que favorecer un entorno, ¿cierto? Y me tengo que adaptar. Esta es una condición que requiere de mucha adaptación del entorno. Entonces requiero entregar instrucciones simples. Es importante la estrategia de validación. Muchas veces las personas persisten en ideas que son erróneas respecto a la experiencia que están viviendo, ¿ya? Eh, una persona, por ejemplo, puede empezar a nombrar a una persona que no está en ese entorno, la puede empezar a llamar, ¿cierto? O bien comienza a hablar de un tema que el cual persiste. La validación es importante, no hay que contradecir a la persona, ¿ya? Tengo que buscar una estrategia para validar, para seguir el hilo con lo que está expresando la persona y de ahí llevarla, ¿cierto?, al otro contexto o a la idea que yo quiero tener en el momento, ¿ya? Entonces es importante que no vayan en contra de las ideas que van presentando, ¿cierto?, las personas. Como dice, y no contradiga ni discuta con la persona, utilice de manera creativa distintas formas de redireccionarlo hacia la conversación o el tema que le sea más fácil de entender. ¿Cierto? Si ya tengo la experiencia con un tema que es fácil, que la persona puede seguir, que puede mantener, voy y lo redirecciono, ¿cierto?, a ese tema para poder mantener una conversación o para poder mantener, por ejemplo, la función al momento de la alimentación, del apoyo en la alimentación. Es importante también que comiencen a utilizar pistas, ¿ya? Utilizar pistas de memoria y ejecución. Y eso ahí se tiene que desarrollar mucho, ¿cierto?, en la relación, ya sea con el familiar o con el terapeuta, ¿cierto? Y las pistas tienen que ver a veces con música, las pistas a veces tienen que ver con fotografías, con palabras que sean frecuentes, con nombres que sean frecuentes, ¿ya? Por eso es importante pistas de memoria o también desde el punto de vista de ejecución de funciones, ¿cierto? Como saludos, etcétera, con gestos. Usar otros recursos comunicativos es fundamental, ¿ya? Usar recursos comunicativos como, por ejemplo, dije anteriormente, los gestos y la expresión facial también van a ser fundamentales. La deglución. Acá voy a dedicarme un poquito más, ¿cierto?, a este tema que me parece importante visibilizar. Yo desconozco un poco el abordaje, ¿cierto?, en otros países con respecto a la fonoaudiología en torno específicamente a lo que es la demencia. Sé que se ha desarrollado esta área importante en muchos países en el abordaje, ¿cierto?, con personas mayores, debido a que nos enfrentamos a muchas dificultades. La deglución es un acto que realizamos muchas veces durante el día. El tragar saliva, el tomar agua, el comer, el tragar es algo muy habitual y que con muchas enfermedades e incluso, ¿cierto?, por el propio envejecimiento se puede ver afectado. Y es importante visibilizar, ¿cierto?, que estos síntomas o estos signos que se pueden manifestar pueden ser bastante perjudiciales para el equilibrio de una persona. Cuando una persona presenta una dificultad para tragar, se ve en riesgos de tener una neumonía aspirativa, en riesgo de desnutrirse, deshidratarse, en riesgo de que los medicamentos incluso no hagan efecto, y ahí hay un tema súper importante, y también tiene un impacto social importante. No olvidemos que la deglución es un acto que también se relaciona con el sabor, ¿cierto? Con el placer. Es un acto cultural también, es un acto social. Incluso muchas veces a la persona con dificultades de la deglución se le aísla, come solo, come en la pieza, come aparte de la familia por presentar dificultades de la deglución. ¿Qué dificultades? Que se atore cuando está comiendo, que se trapique, que escape la comida, babee, ¿cierto? Que no pueda masticar, que mantenga la comida en la boca y no avance, que presente vómitos, muchas dificultades pues, de las cuales debemos estar alerta. La disfagia y la disfagia es el trastorno de la deglución o en el acto de tragar que frecuentemente aparece en una fase moderada en la mayoría de las demencias, pero requiere de detección temprana. ¿Por qué? Porque no solamente la deglución se ve afectada por la demencia, la deglución se ve afectada por la falta de piezas dentarias, por la falta de fuerza de la musculatura,
porque también va modificándose la percepción del sabor, la percepción de la temperatura, a medida que vamos envejeciendo, ¿cierto? También se pierde primero la capacidad por captar el gusto salado, por ende hay mayor tendencia a usar sal y hay un aumento, por ejemplo, de la hipertensión. Hay mayor preferencia por comer cosas dulces porque todavía se mantiene, ¿cierto? El sabor dulce. Y además la falta de piezas dentarias, que es bastante frecuente por la baja salud bucal que hay en Latinoamérica, por lo cual se van mezclando muchos temas acá. No tiene que ver solamente a veces solo con la demencia. Entonces, es importante también cuando yo mencionaba que ojalá se detectara a tiempo, cuando se detectara a tiempo un trastorno de la deglución tuviese un abordaje adecuado, que se detecte, no sé, con un examen anual, por ejemplo, también con respecto a la función de la deglución, para abordarlo, ¿ya? La deglución es fundamental para mantener un equilibrio en general en todas las personas, y sobre todo en aquellos que están en situación de fragilidad, ¿cierto? Entonces, por ahí también es importante mantener un adecuado abordaje en la deglución. Sabemos que en fases moderadas y en fases avanzadas las personas pueden cursar con trastornos y cursan con trastornos severos de la deglución, donde incluso algunos tienen que cambiar a vías alternativas de alimentación, como la gastrostomía. Ahora, no está recomendado y cada vez menos recomendado el uso de estas vías alternativas, preservando ojalá la vía oral, pero siempre y cuando reciban apoyo terapéutico. Un apoyo que implica el diagnóstico temprano, el abordaje temprano y también la rehabilitación, porque se pueden ir estimulando las funciones de la deglución en cuanto a lo que es la musculatura, los sabores, la temperatura, para que se mantenga esta función y le permita a la persona tragar con seguridad. Es decir, que el alimento no pase a la vía digestiva, que es algo bastante frecuente. Es muy frecuente que las personas con demencias de etapa avanzada cursen por neumonía aspirativa y esa es incluso una causal de muerte. Que sea eficiente la alimentación, es decir, que la persona eh, al tragar se nutra y se hidrate adecuadamente, que además absorba adecuadamente ciertos los medicamentos. Muchas veces yo me he encontrado con casos de enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que con la dificultad de la masticación, al momento de realizar la higiene en la boca, está el medicamento ahí y la persona no lo tragó y no le hace efecto sobre lo que requiere. Es importante, ¿cierto?, que esta deglución sea competente, por ejemplo, que no escape el alimento por la boca, por la nariz, porque eso genera un impacto y también eso puede generar una aislación, lo aíslan a la persona. Y que sea confortable, o sea, que sea grato para quien come, que disfrute, ojalá, de los sabores, las temperaturas, las mismas consistencias, que lo visual sea atractivo, pero también que sea un acto confortable para quien está dando de comer. Y aquí es súper importante educar a los cuidadores en cómo entregar adecuadamente, ¿cierto?, la alimentación, en la adaptación de los instrumentos, en determinar qué consistencia es más adecuada para la persona, ¿cierto?, qué estimulación se puede realizar y sobre todo, algo muy importante que es la higiene oral. Cómo realizar adecuadamente una higiene en la boca, ya que muchas veces hay personas que incluso están con vías alternativas de alimentación, una gastrostomía, una sonda, y al tragar su saliva ya contaminada por no tener una buena higiene oral, pueden hacer una neumonía aspirativa. Por ende, es importante realizar una adecuada higiene en la persona después de comer, que después de comer se mantenga sentada y no se acueste de inmediato, porque la presencia de reflujo también pudiese incidir, ¿cierto?, en la neumonía aspirativa. Y un sinfín de cuidados sobre un acto que realizamos tantas veces durante el día que requiere de estudios, de reflexión, de entrenamiento y sobre todo de preparación para la detección temprana y sobre todo el entrenamiento de quienes están cuidando. Creo que he tratado de abordar varios temas que guardan relación, ¿cierto?, con lo que es la demencia, pero me parece interesante también escucharlos y ver comentarios con respecto, ¿cierto?, al poder mostrar un poco el trabajo que se hace desde. En Chile tenemos, ¿cierto?, un sistema de trabajo donde hoy día se está abordando mucho más. La fonoaudiología está participando más, incluso, ¿cierto?, por el tema de la pandemia, en distintas instancias de atención de salud. Pero todavía falta mucho. O sea, las personas que reciben atención hoy día son mínimas y requieren de mayor preparación de profesionales, pero también requieren de mayor dotación en todos los centros de salud. Y me imagino que también es una realidad que enfrentan otros países
de Latinoamérica. Muy bien, Patricio, muchas gracias por tu presentación. Nos has ayudado mucho a conocer este tema y quisiera que tal vez redondeemos también algunas em, estrategias o ideas o consejos, podríamos decirle, para los cuidadores informales, ¿no? Para la familia que tal vez no tiene este entrenamiento. Y una de las preguntas que te hago es, ¿cómo, cómo la gente se puede informar más, ¿no? Tal vez nos puedas comentar si hay algún tipo de recurso en español sencillo que se trate sobre, no sé, un blog o algún libro, algo que tú conozcas. Y con eso, yo le doy el pase a Aide, quien se va a encargar de las preguntas y comentarios finales contigo. Ya, perfecto. Bueno, yo los invito a seguir nuestra página GeroZoom porque constantemente también estamos difundiendo información con respecto a estos temas de la fonoaudiología. ¿Ya? Creo que tenemos una mirada amplia sobre lo que es la vejez y el envejecimiento. Queremos favorecer la mirada desde todas las perspectivas y, por supuesto, no olvidarnos que hay muchas personas que requieren apoyo desde el punto de vista cierto específico cuando están cursando con una condición como la demencia que afecta la deglución, la alimentación. Ahí van a encontrar algunos materiales sobre principalmente la voz en las personas mayores y la deglución. Ahora, siempre se recomienda visitar la página de la ACHA, que es la Asociación Americana de Terapeutas del Lenguaje en Estados Unidos, donde tienen una descripción importante y ustedes ahí pueden buscar, por ejemplo, qué es la disfagia, y van a encontrar los síntomas, ¿ya? Como los que yo mencionaba, que la persona se atore, ¿cierto? Se ahogue con comida, que la persona comience a perder peso de forma inexplicada sin otra causa, que sus funciones incluso a veces afectan incluso en sus funciones cognitivas, ¿cierto? Pero que se vea afectado principalmente, ¿cierto? El acto de tragar, ustedes ahí van a encontrar la sintomatología, los signos en la página de la ACHA, ha.org, me parece que debe ser, pero si googlean hacha, van a poder encontrar las referencias y ahí buscan disfagia y van a encontrar, ¿cierto?, las características de esta condición que afecta bastante, ¿cierto?, a muchas personas y que está muy subdiagnosticada y que hay que visibilizarlo, sobre todo en personas con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y demencias. Patricio, discúlpame que me salta aquí una pregunta bien personal, podríamos decir. El tema de perdón, lo que acabas de decir, una pérdida de peso inexplicable, ¿cómo se relaciona con un problema de deglución si yo, por ejemplo, veo que la persona come todo el tiempo, come bien, pero de pronto comienza a perder peso? ¿Cómo está allí la relación de un problema en la deglución en Sí, persona con demencia avanzada, que no puede decirme nada? claro, la verdad es que ahí es bien evidente, ¿ya? Como se mencionaba, las alteraciones en la deglución comienzan en etapas moderadas y en etapas, o sea, se presentan ya con mayor severidad en etapas moderadas y en etapas avanzadas. Cuando yo hablo de esto, ¿cierto? De esta pérdida repentina de peso, podría darse incluso en una persona que cursa un envejecimiento, ¿cierto? Saludable, ¿cierto? Que comenzó a presentar dificultades en la masticación, por ejemplo, pero también siempre está acompañada con una modificación en los actos de alimentación, ¿cierto? La persona comienza a rechazar, no come menos, y eso muchas veces pasa con las personas con demencia, ¿cierto? O ya la familia comienza a modificar la alimentación porque se dan cuenta que no pueden tragar o no pueden masticar un pedazo de carne, por ejemplo, que se atoran con los pedazos de carne, ¿cierto? Que los mantienen mucho rato en la boca. Entonces, en el caso de las demencias, son varias las manifestaciones se comienzan a detectar y guardan relación con las que yo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, puede ser también que una persona trague agua y después quede con la voz gorgojeante. Y esa voz gorgojeante significa que el alimento está llegando a la laringe y que no está pasando adecuadamente hacia la vía digestiva. Entonces es importante prestar atención al acto de alimentación. Quizás ver si la persona ya se comió una porción de un plato y ahora está comiendo menos, o se está demorando mucho tiempo, o el alimento, ¿cierto?, se está cayendo y se está chorreando, se está manchando, ya no puede llevar, ¿cierto?, la cuchara correctamente a la boca. Entonces, todos esos son señales de alerta. Sí,
sí o sí, la mayoría cursan con estas dificultades, ¿cierto? Porque además se acompañan muchas veces con falta de piezas dentarias, principalmente, que ya modifica el acto de la deglución. O sea, si hay ausencia de piezas dentarias, que es algo bastante frecuente, no está la capacidad, ¿cierto?, de llevar a cabo el acto masticatorio y de triturar, de desgarrar y de formar adecuadamente el bolo alimenticio. Entonces, yo creo que son varias señales sobre las cuales hay que estar atentos. Gracias, Patricio. Entonces, ahora sí, Aide tiene la palabra. Hola Patricio, gracias por estar hoy día con nosotras. Primero, bueno, felicitarte y agradecerte por toda la información que nos has dado y como ya lo decía María Isabel al presentarte, el campo de la fonoaudiología, la terapia del lenguaje dentro del abordaje de la vejez y el envejecimiento en nuestro país está aún poco desarrollado y hay poca oferta profesional en este campo. Por lo tanto, los servicios especializados para personas adultas mayores, de acuerdo a nuestra norma, por ejemplo, los CARPAM, los centros de atención residencial o los centros de atención de día, no cuentan con profesionales de la fonoaudiología. Y es un desafío importante a plantear, ¿no? Porque todo lo que nos has explicado nos da a entender que es sumamente relevante el rol y para la prevención y el tratamiento, ¿no? Eh, bueno, tenemos saludos, felicitaciones en los comentarios. Nos saluda también Javiera Sanjuenza de Valparaíso, ¿no? De Saludos, ahí. Pensar sin Edad. Saludos, Gracias. Javiera, y otros compañeros también. Excelente, interesante el tema, nos dicen. Hay una persona que comenta, Rosita, dice que es importante la comunicación y aumentar el amor, ¿no? Por parte del cuidador informal. En este caso creo que es totalmente convincente, como lo mencionabas, el respeto a la biografía, el trato centrado en la persona, tiene mucho que ver con lo afectivo, ¿no? Eh, y bueno, nada más nos queda un largo camino en este campo aún por conocer, por desarrollar. Gracias por toda la información que nos has brindado, realmente muy valiosa para encontrar información rigurosa. Hay muchos mitos de que solamente porque dicen y dicen nos dejamos llevar, ¿no? Pero tenemos que contar por eso con recursos rigurosos que parten gracias a, o tenemos el alcance gracias a profesionales como tú, Patricio. Yo creo que es importante, como mencionaste anteriormente, Aide, es cierto que estas discusiones y reflexiones, por supuesto, no queden entre nosotros. Yo sé que ustedes realizan una labor importante, ¿cierto?, de incidencia política. Acá estamos en lo mismo, intentando, por supuesto, visibilizar estos temas, porque así como tú me mencionas que allá falta la formación de profesionales, que creo que ahí, por supuesto, las entidades de educación, las universidades tienen que generar, ¿cierto?, la formación de profesionales acorde a las necesidades de la población, ¿cierto? Y si vemos que en Latinoamérica está envejeciendo nuestra población, hay que generar programas de formación, por supuesto, ¿cierto? Y de especialización en cuanto a lo que es el abordaje de las vejeces, de todas las vejeces, ¿cierto? Pero, Totalmente. pero acá en Chile vivimos también una realidad en donde tenemos muchos profesionales preparados, bien preparados, ¿cierto? Para poder trabajar y no están los campos laborales porque no se generan las políticas públicas para que los fonoaudiólogos estemos presentes, ¿cierto?, en los centros de salud. Y hoy día se limita también, muchas veces, como yo mencioné, al bolsillo de de la persona, de la familia, ¿cierto? Y tiene una carga importante, son prestaciones que requieren de insumos, que requieren de tiempo, de dedicación de profesionales y de preparación. Entonces, es un tema que al final nos pasa muy parecido, ¿cierto? Pero creo que sobre lo cual tenemos que seguir insistiendo para que se entreguen los apoyos necesarios en aquellos, sobre todo en personas que ya padecen enfermedades en etapas más avanzadas, con un grado de dismovilidad importante y que ven afectada, por supuesto, su calidad de vida y que se puede prevenir, si eso es muy prevenible, con un abordaje a tiempo y en equipo.
Sí, totalmente. Y justo a propósito de lo que mencionas, me gustaría que nos compartas brevemente, antes de ya culminar con este diálogo, acerca de los talleres de estimulación cognitiva y comunicativa de Gerosum, que es un proyecto formidable y replicable, ¿no? Digo, en otros contextos. Muchas gracias por la oportunidad también de contar acerca de Gerosum. Yo los invito a todos a que sigan nuestras páginas en Facebook, Gerosum, en Instagram, Gero-Zoom. Y efectivamente, como nos menciona Aide, estamos desarrollando un espacio de entrenamiento cognitivo-comunicativo, donde nos reunimos en distintos grupos. De hecho, ya más tardecito tenemos con la reunión con los grupos de los días martes, a entrenar nuestros cerebros a través de distintas actividades que desafían y que buscan preservar la reserva cognitiva. ¿Ya? Es decir, si yo constantemente estoy desafiándome a buscar palabras, a elaborar oraciones, a juegos que a veces son súper divertidos, a recordar canciones, a entonar, etcétera, muchos estímulos, también voy a prepararme, ¿cierto?, de mejor forma y favorecer la reserva cognitiva. Ahí cuando yo hablaba de lo que es promoción, es sumamente importante que se generen y que se repliquen este tipo de espacios. Y yo, por supuesto, invito a que quienes quieran participar, ahí puedan escribirnos. Tenemos participantes de distintos países y estamos muy contentos por eso, porque hay un aporte cultural ahí importante, sobre todo en lo que es el maravilloso mundo del lenguaje, donde tenemos expresiones y palabras en común, como también otras muy distintas. Es muy enriquecedor, así que los invito. El correo es contacto@gerosum.gmail.com. A través de nuestras redes también nos pueden ir consultando y preguntando. Tenemos algunos cupos para poder recibirlos. Y ahí, ¿cierto?, poder conocer esto de lo que es la reserva cognitiva. Ojalá que estos espacios lleguen a todas las personas, porque creemos que es fundamental favorecer sobre todo lo que es la prevención y también la promoción, porque dentro de los talleres que son preparados por profesionales. Tenemos la profesional fonoaudióloga a cargo de la parte cognitiva, Gabriela Aranda. Está el psicólogo Gonzalo Saldívar, que está a cargo de la parte psicoemocional, y también la actriz Camila Martínez, que está también a cargo de la parte emocional, expresiva, y ahí nos mezclamos y realizamos estos interesantes talleres que ojalá, como decía, pueden llegar a muchas personas, porque es un derecho también la salud cognitiva, ¿por qué no? Y he aquí la relevancia del trabajo transdisciplinar, ¿no? De la perspectiva transdisciplinaria para el abordaje en el campo gerontológico. Es fundamental, ¿cierto? Que estos espacios no son de una sola disciplina, ¿cierto? Son espacios que podemos compartir y que nos podemos fortalecer, ¿cierto? ¿Para qué? Para entregar productos de mayor calidad. Yo creo que ahí también hay mucho que reflexionar, ahí de. Muchos mayores me dicen, oye, voy a que me hagan una prueba cognitiva donde me hacen repetir unas palabras que ya me las sé de memoria. ¿Ya? Entonces también nosotros como profesionales tenemos que reflexionar de las herramientas que entregamos, tienen que estar acordes de las exigencias de las personas de hoy, no de las personas de hace 10 años atrás, no de hoy, que es distinto. Entonces también implica, ¿cierto?, esta apertura intergeneracional, a conocer más, ¿cierto? Acercarnos más, a vivir más con las personas de distintas edades. Nosotros somos un espacio intergeneracional, participan estudiantes de distintas universidades, así que lo invitamos a quienes quieran unirse y participar, nos escriban y son bienvenidos. Genial, Patricio. Muchas gracias. Gracias a ustedes Y por ya la nos invitación. estamos encontrando nuevamente. El Gracias a viernes nos todos y vemos. todas por participar hoy día. Gracias, Muchas gracias. Patricio. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias.